está aquí con nosotros. Andrés, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes. Mira, hay que hablar de estos temas porque suelen ser sensibles y cualquier palabra que uno pueda decir mal o que pueda utilizar en un contexto no adecuado puede meternos en un gran problema. Pero yo creo que plantearlo desde esta perspectiva sencilla de en un concurso de belleza de mujeres, una persona que naturalmente no lo es, ¿crees tú que tiene esa posibilidad de participar y de participar además en igualdad de condiciones frente a otras candidatas? Bueno, fíjate, yo creo que la clave para entender esto es justamente lo que tú acabas de decir, es basarnos o analizar si esta persona realmente es una mujer o no. Legalmente, pues su estatus es de mujer, pero evidentemente que, fíjate que en el caso de las competencias deportivas, esto también se ha planteado muchísimo y ha habido Muchísimo. Y muchísimas te lo iba a poner como críticas y ejemplo en un ratico. objeciones a que personas transgéneros participen en competencias deportivas con mujeres. Y hay quienes dicen que, bueno, allí sí, porque la fuerza genéticamente sigue teniendo más resistencia y más fuerza que una mujer nacida biológicamente como mujer. Y yo digo, en el caso de los concursos de belleza, hay que hacer prácticamente el mismo paralelismo, porque tú no puedes legalmente tener una persona con estatus de mujer para una actividad y para otra no. Imagínate que esta persona que está en este concurso, por ejemplo, más adelante quisiera participar en una competencia deportiva. Entonces, no le puedes decir, sí puedes participar en un concurso de mujeres de belleza, pero no puedes participar en una competencia deportiva, porque sería una contradicción absoluta. Entonces, yo creo que el fundamento básico es ese. Se trata realmente de una mujer. Fíjate que la misma palabra transgénero alude a una transición. Estás en un estado intermedio entre una cosa y otra. Eso ya es contradictorio completamente a considerar que realmente una persona no nacida biológicamente como una mujer es una mujer. Hay un punto importante y es que ha ido cambiando quizás con la venta, las nuevas compras, adquisición de la franquicia del Miss Universo, una apertura a ciertos temas en las que se han enfocado a distintas luchas, digamos, que son esos objetivos que tienen algunos grupos frente a lo que, en lo que se sienten en desventaja o se sienten en minoría. En este caso estamos hablando que la nueva dueña de la franquicia Miss Universo es una persona transgénero y está abierta a muchísimos temas que pueden resultar hasta polémicos. ¿Crees que eso influye? No, no tiene nada que ver, porque fíjate que Miss Universo acepta transgéneros en su concurso desde el año 2012, cuando todavía el concurso estaba en manos de Donald Trump, porque esta situación no tiene que ver necesariamente con los deseos, los intereses o los lineamientos que tenga un dueño en particular, sino que lamentablemente, pienso yo, pues a pesar de que Miss Universo es una empresa privada, tiene que alinearse de cierta forma con ciertas políticas que en este caso pues pueden ser muy cuestionables desde todo punto de vista, pero que están en boga y sobre la cual se ejerce una presión increíble. Fíjate que Mis Universo no es la única plataforma sobre la cual se ha establecido esta presión. Está Hollywood, está Netflix, está Disney. Entonces, en mi particular punto de vista, creo que ni Mis Universo, ni Disney, ni Netflix, ni ninguna de esas plataformas debería ser un escenario de ideologización ni de propaganda política. Son centros de entretenimiento, son lugares en donde debería estar más bien vigente la plena libertad del pensamiento y eso creo que se ha visto en peligro por esas presiones precisamente de las que te estoy hablando. ¿Tú crees que en este momento en el que se está luchando por, te voy a poner dos casos sencillos en los que no vamos a ahondar, pero por ejemplo en el que personajes en series incluso de superhéroes se han visto ya reflejada la homosexualidad o un color de piel, estamos hablando recientemente del caso de la película La Sirenita, en la que fue un gran debate en que la Sirenita era morena y originalmente en el cómic no lo era, y que ahora haya esa búsqueda de inclusión, que se hable con la letra E al final para que sea no binario, para que sea abierto a todos. Eso puede ser incluso hasta una estrategia de decir, bueno, ahora que se está hablando de esto, yo voy a enviar a una representante transgénero porque todo el mundo va a hablar sobre eso y la atención va a estar sobre ella.
Por supuesto, aunque evidentemente ya no es el mismo impacto que lo que fue en el caso del 2018 con Ángela Ponce, que sí fue la primera. Ya esto, pues, resulta hasta un poco, vamos a decir Desgastado. que ya uno está como predispuesto en cierta forma a que este tipo de cosas ocurran porque viene la suspicacia de eso que tú estás planteando. ¿Realmente ganó porque era la mejor? ¿Realmente ganó porque era la más bella? ¿O está ganando porque mucha gente cree que va a despertar un interés dentro de la opinión pública por su condición? En todo caso, fíjate, yo soy de los que piensa que la inclusión no puede ser, no puede darse de una manera, eh, Forzada. vamos a decir, a la fuerza, exacto, no Forzada. puede ser de una manera ficticia, tiene que ser de una manera orgánica. Y todas estas situaciones en las cuales se exige en cierta manera que, bueno, los protagonistas de una película, por ejemplo, sean de cierta grupo étnico o de cierta inclinación sexual. Eso me parece que obedece prácticamente un sistema de cuotas. Es Ujú. una cuota. Ah, bueno, tengo que meter una cuota de gente asiática, y además infinito porque nunca vas a poder incluir a todo el mundo. Entonces yo pienso que más bien es un sistema que afecta verdaderamente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que es una manera de uniformizar también la manera de ver las cosas y creo que no es lo conveniente ni para estos grupos minoritarios ni para la sociedad en general. Bueno, ustedes han escuchado a Andrés Carmona, él es historiador de concursos de belleza, además es quien lleva ese reporte, si ustedes lo buscan en Instagram, @expedientemis, y es porque él está pendiente de cada uno de esos detallitos alrededor de los concursos de belleza, que son mucho más, y los llamados misólogos en Venezuela, de hecho, Andrés los llaman así porque se han especializado en esto. Se ha dicho que Venezuela es una fábrica de mises, una fábrica de reinas, y se han especializado en que los concursos de belleza van un poco más allá de lo que muchas veces se puede creer como una cuestión superficial. Te agradezco muchísimo que tu conocimiento y tu experiencia la hayas compartido con nosotros en estos minutos aquí en Telemundo Atlanta. Gracias a ustedes. No, evidentemente. Pero más allá de esto, sí les pregunto, ¿ustedes a qué creen que se debe por lo menos este declive en este momento de la organización Miss Venezuela? Por allí se rumora, lo hemos escuchado muchísimo, que la organización Cisneros está quebrada y por ende, bueno, ha sucedido todo esto. ¿Ustedes qué opinan desde sus perspectivas, pues? Mira, es innegable que la situación económica es un factor fundamental en todo lo que está pasando. Yo diría que es no sé si es el principal, pero por lo menos está en el top 3. Y es una situación que no está asociada únicamente con la organización Cisneros. Es una situación nacional que todos conocemos y no hay necesidad de explicarla mayormente. Como lo dice Orlando, en el momento en que la organización Miss Venezuela tuvo todos los recursos y tenía todos los patrocinantes del mundo y tenía, no sé, 40 clientes durante la transmisión del concurso que pagaban miles de dólares por 10 segundos de publicidad, pues era mucho más fácil, todo se tenía mucho más controlado, habían muchas opciones, los incentivos también para las candidatas eran mucho más altos que lo que existe ahora. Ahora, una chica bella, si antes era difícil convencerla, ¿verdad? Porque a veces hay muchachas que no están, tienen condiciones y de repente no se sienten atraídas por la idea de concursar. Imagínate ahora, cuando tú no le puedes ni siquiera ofrecer un carro de premio o las posibilidades que existían luego del concurso, porque en los años 80, en los años 90, estar en el Miss Venezuela, así no quedaras de nada, así quedaras de última, La cantidad de privilegios te era abría la absurda, posibilidad claro. de ser modelo, No, de pasarela. si eras modelo, te cuadruplicaba tu caché. Claro, Sí, totalmente. y además la gente no lo recuerda, pero las enormes campañas publicitarias que se hacían aquí en Venezuela en esa época, una muchacha podía vivir de eso perfectamente, y Claro. comprarse un carro y comprarse un apartamento. apartamento. No tenía ninguna necesidad de tener un sugar que se lo diera. Ahora no existen esas posibilidades de modelaje, ni en la televisión ya no se está haciendo nada, ni como animadoras, ni como actriz. Entonces, ¿cuál es el incentivo que te queda? Ni siquiera te dan un carro de premio. Entonces, es realmente que tengas el sueño, y tu sueño realmente sea representar a Venezuela en el exterior, no más. Mira, Y Andrés, cuéntanos. el problema no es de una persona, ni que renuncie a alguien y sustituirlo por otro. El problema es tener un método. Y a eso es a lo que yo he peleado y he discutido mucho. Osmel renunció por su motu propio, y si no hubiese sido así, nadie es eterno. En algún momento se iba a ir de la organización.
pero lo importante era que el método continuara, y el método de Osmel funcionó siempre, hasta el último momento, porque como lo dice Orlando, en la última promoción de candidatas que salió del Miss Venezuela fue Stephanie Gutiérrez, que fue top 3 en Miss Universo, Marién Velasco, que fue Miss International. Entonces fue un grupo, Narimán Batí, que fue reina hispanoamericana. Entonces fue un grupo muy bueno hasta el último momento. Eso de que no, ya él no estaba en sintonía. Había perdido el ojo. No es verdad, no es cierto. El grupo final de ese año, 2017, fue un buenísimo grupo. Entonces lo que hay es que no necesariamente copiar lo mismo, si hay que establecer algunos cambios, se establecen, pero no es por vamos a quitar todo esto y vamos a hacer otra cosa nueva, como cuando un presidente toma la posesión, entonces acaba con todo lo que estaba haciendo el anterior. No, si ya hay algo que viene bien encaminado, corrige las fallas, corrige los puntos que tú consideras que tienes que corregir, pero continúa con lo que sirve y con lo que funciona. Y oye, 40 años de éxito no es cualquier cosa, eso es más que demostrativo de que el método funcionaba. Entonces ahí es donde yo creo que hay una dirección errada, tal como lo dice Orlando. También es un problema global que afecta a los concursos de belleza en general, no es el Miss Venezuela nada más, porque estos temas sociales que están tan en ebullición en estos momentos, el feminismo, la inclusión, la corrección política, todo eso ha afectado de una manera muy negativa a los concursos de belleza. Entonces quieren tratar de sobrevivir dentro de esa vorágine, convirtiéndolos en algo que no es. Y entonces viene el tema de que si la belleza no es tan importante, si la belleza no es tan importante, entonces no hagas un concurso de belleza, haz otra cosa. Mira, disculpe que te interrumpa. No, No, vale, por favor. tranquila. Hay dos cosas que sí creo que hay una marcada diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. La primera tiene que ver con el casting. Eso es como cuando tú haces una película. Si tú no te garantizas que el casting es bueno, es muy difícil que tú puedas tener un resultado bueno. Y como se los estaba comentando, quienes sabemos de historia de este concurso, sabemos que las buenas candidatas no son las que te tocan la puerta, ay, yo quiero concursar, este es mi sueño. Eso rara vez ocurre. A Irene Sáez la tuvieron que perseguir años, a Bárbara Palacio años. Carmen María Montiel, 2 años esperando. Claro, a Martina Thorogood se la tuvieron que traer de afuera. Es muy difícil. Si antes era difícil, imagínate ahora que no existen los incentivos que existían antes. ¿Y no crees que también todo este tema de las acusaciones ha sido como parte del rechazo que tienen muchas mujeres quizás preparadas y con todas estas características físicas y bueno, hasta eso en el habla, en la oratoria, para decir no, mira? Con más Realmente los razón, por eso con más concursos razón tienes que buscarlas. Casarlas. No solamente, bueno, primero los incentivos ya no son los mismos de antes. Luego, la enorme cantidad de mujeres que se han ido al exterior. Yo tengo, por ejemplo, el caso de la hija de Marian Suárez, que fue Miss Anzoátegui en el año 93. Tú ves a esa mujer y dices, esta es una Miss Universo. Una muchacha de 1,78, bellísima, que está triunfando en México haciendo campañas publicitarias, pero esa no se va a venir a Venezuela a perder su tiempo aquí. A esa tú le tienes que decir, véngase que usted tiene muchísimas posibilidades de ganar. No es que le regales la corona, pero dale el incentivo para que venga. Tienes que hacer casting regionales, tienes que buscar las muchachas en el interior de la República, pero no puedes esperar a que una persona llene una planilla y te llegue eso por internet y aparezcan las que aparecen. No va a aparecer un buen grupo, eso es lo primero. Y luego tienes que invertirle. Muchas de esas candidatas que están en el Miss Venezuela ahorita, que yo las he visto en persona, digo, bueno, si tú le inviertes a esa chica, tú le haces los retoques que tienes que hacerle, bueno, puedes obtener un producto mucho mejor, porque es un producto. Tienes que garantizar la calidad, y la calidad es perfección. Este detalle, este otro, y así es como tú logras un producto de primera calidad. Yo creo que también hay un factor que marca mucha diferencia entre la gestión de Osmel y la gestión del comité, y es la vocación. Cuando tú no tienes una vocación natural por una actividad, sino que, bueno, te designaron para esa y lo aprovechas y de repente sí te gusta, pero no vas a dar tu vida por eso, ahí hay una gran diferencia. La vida de Osmel era el Miss Venezuela y sigue siendo el Miss Venezuela o los concursos de belleza. Su mamá, su papá, su hijo, su hija, su abuelo, todo es el Miss Venezuela. Estas gerentes o estas directivas tienen otras cosas que quizás les interesan más y de repente están en esa posición porque les tocó, pero no es con lo que soñaron toda la vida. Apuesto que de repente ni siquiera son de la gente que se sentaba a ver un concurso de belleza, porque no crees que el hecho de que una candidata haya participado en un concurso de belleza significa que le gustan. Hay muchachas que lo hacen y ya, más nunca ni se acuerdan que eso existió más nunca. Entonces ahí es donde está la diferencia, porque cuando tú tienes vocación, tú eres capaz de sacrificarlo todo por lograr
el objetivo que te has propuesto. Y eso me lo demostró en muchísimas oportunidades. Si él tenía que hablar con el que fuera para conseguir la tela que él quería para el vestido tal como él lo hacía. Y si él conocía a una muchacha y tenía que ir a hablar con el papá, con la mamá, con el esposo, con lo que fuera, el esposo no, pero con el novio, para convencerla, lo hacía. Eso te habla de una vocación muy clara por una actividad, en este caso que es la realización del concurso. Entonces yo creo que ahí también hay una enorme diferencia. Lo que pasa es que también, si tú revisas cómo eran los índices de rating del Miss Mundo, del Miss Universo en los años 70, en los años 80, la cantidad de patrocinantes que tenías, ahí te das cuenta de que ellos no tenían que hacer mayores cálculos con la ganadora, ganaba la que fuese. Y ellos igualito ya se aseguraban su financiamiento, su sede del año siguiente, porque eran empresas fuertes, cuyo rating era número 1 en los Estados Unidos y en el resto de los países, donde los países realmente se interesaban en ser sede, porque para ellos resultaba un beneficio a nivel publicitario el estar asociado con una marca como Miss Universo. En la medida en que eso dejó de ocurrir, entonces ya tienen que entrar en juego otra serie de intereses y factores que van más allá de la calidad o la belleza de la candidata que gana, sino entonces, bueno, a esta nos conviene porque a esta podemos sacarle más plata, y entonces, bueno, empiezan todas esas deformaciones a pasar. Eso es lo que pasa también. Claro. Entonces es difícil, analizar el Miss Mundo es muy complicado. Ese es un concurso que yo no entiendo desde hace muchos años ya, que ya no es un concurso de belleza, donde se entran en juego una cantidad de factores que son inentendibles, porque es que tampoco es un concurso, fíjate, si tú ves a la ganadora, más allá de los intereses políticos que puede haber, bueno, es una mujer de una belleza sobresaliente. Si Miss Mundo fuese un concurso de belleza, yo ahí sí hubiese pensado que Venezuela no tenía tanto chance, porque no me parece que la venezolana era una belleza así excepcional. Pero entonces, bueno, como es un concurso donde entran en juego otras cosas, que si el talento, que si la actitud, entonces tú dices, bueno, entonces puede ser que sí haya posibilidades de lograr una mejor figuración, y sin embargo tampoco fue así. Es muy complicado saber cuáles fueron las razones, pero también es que ese concurso, como te dije, es muy difícil de descifrar. Además, eso es lo que yo siempre he dicho, Orlando, cuando la gente de repente discute eso, de que no, que ya no necesitamos una mujer tan bella, sino una mujer que haga obras sociales. Pero es que para hacer obras sociales, tú lo único que te necesitas es vocación, voluntad, y tener dónde hacerla, porque si tú no tienes nadie que te invite a ningún lado, si tú no significas nada para vamos a decir, el contexto donde te desenvuelves, nadie te invita a alfombras rojas, nadie te entrevista, nadie te invita a un programa, ¿qué labor social vas a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿Con qué plataforma? Y ahí es donde viene también el tema contradictorio del empoderamiento. Tú no puedes empoderar a una mujer si no le das una plataforma real. Eso sí existía antes, como lo dije. ¿Cuántas son las mujeres venezolanas que pasaron por el concurso Miss Venezuela y que pudieron luego de eso hacer una carrera que hoy día les sigue? Mónica Stiers, empezando en paz descanse. Pero 500, Maite Delgado, Rudy Rodríguez, Catherine Fulop, Carolina Perpetuo. Es infinito. O sea, eso sí es empoderar a una mujer. Y esas, como te digo, no tenían necesidad de un sugar para comprarse un carro. Con una cuña, con un desfile, con una novela, se lo podían comprar. Era otro país también. Pero es contradictorio pensar que tú puedes empoderar a una mujer si tú no tienes una plataforma real que darle para que se exprese y para que logre objetivos.